El primer trimestre del año 2016 estuvo marcado por una difícil situación en materia eléctrica para Venezuela, registrándose según organizaciones no gubernamentales más de 8.000 apagones en todo el territorio nacional que en algunos casos han tenido una duración superior a las 12 horas. Ante esto, especialistas y representantes del gobierno nacional difieren en torno a las causas que afectan el funcionamiento del sistema. Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que la llamada crisis eléctrica es consecuencia del fenómeno del Niño, una manifestación natural que tiene efectos de fuertes precipitaciones en algunas zonas y sequías en otras regiones. Mientras, organizaciones no gubernamentales y especialistas en materia eléctrica aseguran que la falta de mantenimiento, de planificación, la sobreexplotación del sistema y las irregularidades en el manejo de recursos asignados al sector son los factores causantes de la emergencia eléctrica que fue ratificada por la Asamblea Nacional. Para enfrentar la situación, el gobierno nacional ha puesto en marcha distintas acciones para preservar los niveles de agua en los embalses del país, medidas que pasan por la reducción de la jornada laboral en las instituciones públicas, decretos de días no laborables, así como el cambio del uso horario. La generación eléctrica nacional está acaparada por las fuentes termoeléctricas e hidroeléctricas, siendo estas el principal objetivo de las políticas puestas en marcha ante el registro de niveles críticos en distintos embalses. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Nuevamente el tema de la electricidad ocupando espacio acá en Reporte Estelar porque entendemos la importancia que tiene para todos nosotros el tema de la generación eléctrica. Por cierto, les podemos comentar que recientemente, y a pesar de lo que dijo el presidente de la República y que se ha negado en diversas oportunidades a no atender la emergencia, la emergencia que existe en el país con el tema de la salud, sí ha señalado la semana pasada que va a solicitar ayuda internacional para atender la emergencia en torno al tema de la sequía que ataca la represa del Guri, que se encuentra al tope de su capacidad, pues ya el agua no le llega a las compuertas. Ha señalado el propio presidente de la República que con las medidas aplicadas se ha logrado reducir el descenso de 20 centímetros a 10. Esto sería de manera diaria que desciende el Guri. Recordemos además que recientemente desde el gobierno nacional se han aplicado una serie de medidas tendientes al ahorro energético. Es por eso que desde ya los invitamos a participar activamente entre nuestra cuenta Twitter, @reporte_gb, @Canelón del Valle, la etiqueta utilizada la noche de hoy, numeral Reporte Electricidad. Desde ya, por favor, envíenos sus comentarios y díganos qué opina usted de las medidas aplicadas por el gobierno nacional para recuperar la energía eléctrica en Venezuela. Recuerde darnos su respuesta con la etiqueta Reporte Electricidad. Otra de las preguntas que nos gustaría saber es si nos dice si en la zona en la cual usted vive se cumple con el plan de ahorro energético que ha sido diseñado por Corpoelec, precisamente para recuperar la energía eléctrica en nuestro país. Recuerde su respuesta con la etiqueta Reporte de Electricidad y también nos gustaría saber si usted está contribuyendo en su hogar para, con el tema del ahorro energético. Y de inmediato, recordamos que el ministro y presidente de Corpoelec, Luis Mota Domínguez, se ha trasladado en diversas oportunidades a el Estado Bolívar, específicamente para conocer la situación y constatar la situación del Guri. Recientemente, ya lo vamos a ver allí, a inicio del mes de abril, el ministro se trasladó hasta el embalse donde constató la situación del embalse del Guri. Vamos a ver. Haciendo un video casero a través de los teléfonos. Aquí en este lugar donde estoy, en condiciones normales, estamos a 30 metros bajo el agua. Imagínense lo que ha bajado el Guri, viendo el fondo, ustedes pueden ver ahí. Por favor, enseña aquí para que vean el fondo. Ok, ahora, enseña aquí, muestra aquí, este poquitico de agua, ¿verdad? Ya prácticamente se seca. Al secar aquí, toda la extensión de agua que tengo a mi derecha va a dejar de alimentar el agua que va hacia las tomas. Pueden observar, miren esto realmente hay que poner, esto no es un juego, este es el niño. Entonces inmediatamente, esta inspección que estamos haciendo, vamos a ordenar un dragado. Bueno, y ahí veíamos parte de lo que ha dicho el ministro Mota Domínguez, quien por cierto la semana pasada
hablaba que las lluvias caídas pues habían recuperado el Guri en unos 7 centímetros. Sin embargo, en el día de hoy conocemos precisamente el último mensaje que a través de la red social Twitter envió el ministro de Energía Eléctrica y dijo: así se encuentra el embalse hoy 13 de mayo del 2016. A pesar de las lluvias del sábado, tenemos que seguir ahorrando energía, y aseguró que esto no ha sido suficiente para recuperar el embalse. A esta hora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, quien más temprano realizó un reportaje y entrevistó a diversos especialistas en relación con el tema. Del Valle, como siempre, el saludo para ti y para quienes sintonizan Reporte Estelar. Gracias por este contacto. El presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela sostiene que si bien las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo Nacional han tenido un impacto favorable en los niveles de los embalses como el Guri, estas han traído consecuencias negativas para la ciudadanía. Las políticas públicas implementadas por el gobierno en materia de reducción del uso horario, reducción del horario laborales de las personas, los racionamientos, son beneficiosos para la recuperación del Guri, pero no son beneficiosos para los venezolanos, ni para la calidad de vida del venezolano, ni para el país. Sí, dependemos que se llene el Guri. Afortunadamente se ha detenido el descenso en la cota y en los últimos 5 días el Guri ha aumentado cerca de 57 centímetros. Hoy estamos en 241.92 centímetros. Eso es bueno para el sistema eléctrico, pero insistimos en ello, el gobierno todavía no le ha informado al país cuál es el estado real de las plantas termoeléctricas instaladas. En el interior del país venían ocurriendo apagones, averías y racionamientos de 4, 5 y 6 horas. El gobierno sencillamente legalizó esa situación. Nos vienen unas 2 o 3 semanas de fuerte sequía. Aspiramos que el embalse siga recuperándose, llegue más o menos, salga de ese 241, 90, llega a 242, 243, para que el Guri empiece a recuperarse. Pero además de ello, el gobierno debe tomar algunas medidas pronto, rápido, que es la implementación de un sistema violento y agresivo de mantenimiento en las plantas termoeléctricas. Por su parte, el ingeniero José Méndez sostiene que la situación eléctrica se debe al mal manejo de los recursos, así como también a la paralización de los distintos equipos eléctricos. Desde que Chávez llegó al poder, se asignaron al sector eléctrico exclusivamente en el orden de 120 mil millones de dólares. Los costos de inversión corrientes internacionales son por debajo de 950 dólares por kilovatio instalado. ¿Qué significa eso para el venezolano a pie? Significa que 120 mil millones de dólares serían 120 mil megavatios. Y hoy en hora pico se usan 12 veces más de lo que tenemos, se podría haber tenido en generación. En Venezuela hay en el orden de, con el apagón informativo no podemos ser precisos, pero sí correctos, en el orden de 18 mil megavatios de generación termoeléctrica. Normalmente son alimentados idealmente con gas, fuel oil, diésel, de los cuales están operativos en el orden de 4.500, en el orden de 6.500 a 6.700 megavatios. El sistema hidroeléctrico que conforma todo Guri, casa máquinas número 2, en promedio 10 máquinas en el orden de 2.800 megavatios y 10 unidades, casa de máquinas número 2, de 700 megavatios para un total de 7.000, en el orden de 10.000 megavatios. Más toda la generación hidroeléctrica, Uribante Caparo, las plantas en Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, estamos hablando cercano o por encima en el orden de 17.000 megavatios. ¿Qué es lo que pasa? Si sumas ambas cosas, estamos en el orden de 35.000 megavatios totales, de los cuales hoy por hoy no hay disponibles, ¿verdad?, en hora pico, sino en el orden de 10.000. Ambos especialistas coinciden en que es necesario descentralizar el sistema eléctrico nacional para mejorar su funcionamiento. Con este aporte, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte al tema de hoy. Recordemos, es la etiqueta Reporte de Electricidad, pero vamos a recordar precisamente cuáles han sido las medidas que ha aplicado el gobierno nacional en la voz del propio presidente de la República, el vicepresidente y también el presidente de Corpoelec para ahorrar
precisamente recuperar el tema de la energía en Venezuela. Veamos. En primer lugar, los inspectores eléctricos junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben garantizar la ampliación de la autogeneración de los grandes usuarios públicos y privados de 4 a 9 horas, tal como está establecido en la resolución que establece los parámetros de la autogeneración. En segundo lugar, las industrias básicas de mayor consumo deben cumplir el horario especial de autogeneración y deben garantizar la reducción del 20% del consumo eléctrico. Bueno, que tomemos medidas para nosotros ir sumando, ir agregando, para pasar este momento de emergencia con la menor afectación a los derechos eléctricos de nuestro pueblo. En función de la grave situación que atraviesa el Guri, producto de larga sequía, esto nos obliga a tomar una serie de medidas. La primera de ellas, el presidente le pidió y le invitó al ministro y a todo el equipo de Corpoelec que se instalara en el Guri, y tiene el ministro aquí exactamente el día de hoy 37 días con todo el equipo instalado, tomando una serie de medidas, haciendo unos grandes esfuerzos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de infraestructura, dragado y otras medidas. Se ha hecho un gran esfuerzo en la producción de la generación termoeléctrica. Hemos tenido unas 7.600 megavatios, récord histórico en la producción de energía termoeléctrica en el país. Sin embargo, no ha sido suficiente. En una administración donde cada usuario tendrá una suspensión temporal de 4 horas diarias. 4 horas diarias. El plan va a durar aproximadamente 40 días o el tiempo que el Guri empiece a frenar su descenso y empiece a recuperarse. Este plan de administración de cargas va a ser publicado en un diario de circulación nacional para que el pueblo esté enterado cuándo, en qué momento y a qué hora le corresponde esa suspensión temporal.